Continuamos compartiendo con todos ustedes, amigas y amigos, así estamos. Hoy vamos a analizar, y lo habíamos dicho al principio de este nuevo ciclo 2014, que nos parecía interesante poder tratar el tema de la seguridad pública a nivel de nuestro departamento, fundamentalmente en este tiempo. ¿Por qué en este tiempo? Porque mucha gente sale de vacaciones, se va de sus casas. Y bueno, suceden hechos delictivos al igual que en el resto del año. Contamos con la respuesta rápida de la Jefatura de Policía de Florida y es por eso que hoy estamos recibiendo y agradecemos la presencia del director de la Coordinación Ejecutiva, el inspector Fernando Bosch, y el director de Seguridad, William González. Bienvenidos ambos, las buenas noches y el agradecimiento por disponer de parte de su tiempo para poder estar compartiendo el programa hoy. Bueno, buenas noches, agradecemos la invitación y aprovechamos para saludar a las y los televidentes de Canal 23, el nuevo Canal 23. Bien, ¿cómo estamos hoy en este verano que parece que las altas temperaturas también han llevado a provocar a que se registren algún tipo de delitos tal vez poco habituales, pero que en los últimos tiempos ya eran parte de la información, es decir, los arrebatos? Algunos pueden calificar esto como una ola de arrebatos, otros como una serie de arrebatos, es decir, desde el punto de vista policial, ¿cuál es la información que se tiene para dar sobre este tema específico y particular que ha afectado, o por lo menos ha movido un poco la modorra de estos primeros días del mes de enero? Sí, este nuevo modo operandi del delito de hurto, que es una derivación en verdad del delito de hurto, el arrebato, no es una modalidad nueva en Florida, ¿verdad? Ya hace, estimábamos los otros días que hace aproximadamente 2 años a la fecha vienen ocurriendo. Lo que sí nos llamó la atención en este fin de semana largo es que se sucedieron en una forma inusitada 3 hechos que naturalmente de alguna manera nos hizo ver una evolución o un crecimiento del modo como naturalmente se venía dando hasta el momento el arrebato. Bueno, en base a eso estamos planificando las tareas para tratar de evitar esta comisión de este tipo de hechos, que es fundamental, por una parte, la acción policial, y por otra parte, como ya creo que es una historia de la sociedad floridense, la preocupación cierta por la seguridad, y bueno, por esa parte obtener la colaboración de la comunidad, que es un elemento fundamental para combatir este tipo de hechos que ocurren a la luz pública. ¿Son delincuentes de Florida? ¿Se presume que son de aquí de la ciudad? Sí, de acuerdo a los antecedentes. Claro, no descartamos, que se pudieran haber aclarado. Claro, no podemos descartar nada, pero por los hechos anteriores que se han esclarecido, han sido muchos, han sido casi el 99% cometidos por ciudadanos radicados en Florida. Recuerdo un caso sí que fue muy particular y llevó también a la luz pública a comentarse mucho, que fue un arrebato provocado por personas de Montevideo, pero fue un caso puntual. ¿El caso de un productor que cuando de un dinero? Productor rural, exactamente, que se retiraba de una casa financiera y bueno, y fue abordado y le arrebataron un monto importante de dinero, que fue aclarado, ¿verdad? Que uno de los autores está aún recluido en la cárcel, ¿verdad? Ustedes manejan estadísticas, seguramente. ¿Cómo cerró el año 2013 desde el punto de vista de lo que fue el accionar policial frente a la demanda? La demanda uno la mide en cuanto a las denuncias, ¿verdad? Porque cuando no pasa nada, eso no entra dentro de las estadísticas. Claro, la tarea preventiva es muy difícil de medir. Exacto. Entonces, la numeración que tenemos para realizar las mediciones son los delitos cometidos y eventualmente los aclarados. En ese sentido, mantenemos el nivel de delitos mayormente contra la propiedad cometidos en años anteriores,
Lo que sí hemos notado que se ha mutado o se ha modificado el modus operandi que se utilizaba. ¿Cómo es esto? No tenemos tanto delitos sobre fincas, el hurto tradicional o comercio, y sí ha crecido este tipo de delitos de hurtos por arrebato o hurtos en vehículos, que también ha crecido, ha disminuido el hurto sobre fincas o sobre comercio, pero sí ha crecido ese hurto más espontáneo, yo diría más rápido y más fácil de cometer, que minimiza en algún sentido el riesgo del victimario. Aunque es cierto es que tenemos mucho más posibilidades de investigarlo porque está más expuesto a la luz pública, ¿verdad? Nosotros manejábamos el otro día, y a propósito aquí tengo en la tableta abierto a propósito Facebook, que es una de las redes sociales. Es habitual que quienes se van de vacaciones por estas épocas pongan: me voy de vacaciones, me voy a tal lado, me voy a tal otro. A veces publican fotos también del lugar donde se encuentran. Los ciudadanos somos conscientes del uso que puede llegar a darse por parte de los delincuentes de este tipo de herramientas de comunicación. ¿La policía ha evaluado esto? ¿Lo maneja como uno de los elementos nuevos, si se quiere? Porque esto se ha incorporado hace muy poco tiempo para lo que es la vida social, ¿verdad? Sin duda que es una herramienta que puede ser utilizada tanto a favor como en contra, ¿verdad? Y ha modificado en algún sentido nuestro accionar. De todas maneras, nosotros hemos estado evaluando el nivel de seguridad del departamento de Florida, y básicamente lo hacemos no solo comparativo con los años anteriores, sino comparando los estándares de seguridad de departamentos limítrofes. Cierto es que los departamentos mediterráneos, por decirlo de alguna manera, del Uruguay, se mantienen de alguna manera en una categoría inferior en el nivel de delitos de los que ocurre en el sur, en lo que es Montevideo o la costa, e incluso el mismo departamentos del litoral o de la frontera con Brasil. Nosotros nos hemos mantenido por debajo varios escalones en el nivel de delitos en cuanto a lo que tiene que ver con la peligrosidad del delito en sí. Pero sí está cambiando. Y aún así nosotros estamos por debajo y nos mantenemos, por suerte, en los niveles de seguridad más importantes del Uruguay, a la par con Flores. Así que Florida y Flores son los son departamentos más seguros en cuanto a delitos de peligro cometidos, ¿verdad? Cuando se habla de delitos de peligro, ¿a qué se hace referencia directamente? Normalmente cuando hay violencia rapiña, para la comisión del delito, exacto. Puede ser la rapiña, el copamiento, ese tipo de delitos que para cometerlo utilizan la violencia física, ¿verdad? ¿Qué tanto inciden o pueden llegar a incidir las redes sociales, el uso de redes sociales, la divulgación de qué es lo que se va a hacer, es decir, que uno va a estar ausente, y cómo puede contribuir el ciudadano para minimizar el impacto o los robos de la vivienda? Por más que me decía que está cambiando la modalidad y que ha ido bajando, pero sabemos que cuando las viviendas quedan solas son pan comido, ¿no? Sin duda. La información, tanto como la utiliza la policía, también vemos que el delincuente a cada día utiliza la información y se vale de ella para cometer los hurtos o cometer los delitos en general. Eso se ve de pronto más el trabajo de información en los delincuentes, en los delitos, precisamente como hablábamos, delitos de peligro, ¿verdad? Sin embargo, está claro que las redes de comunicación sociales forman parte de una situación muy vulnerable y que en la medida que no se maneje bien, da información que puede ser explotado por delincuentes, y tenemos muchos ejemplos de ello, ¿verdad?, que utilizan la información obtenida a través de las redes para cometer su delito o por lo menos para planificar sus hechos. Nosotros esto lo estamos combatiendo y además con como ha sido una estrategia, yo diría,
histórica, el éxito de estos niveles de seguridad que mantiene Florida, que aún se destaca en el país, aunque ha crecido obviamente, es el resultado de la comunicación con la sociedad. Esto no es una impronta nueva. Sabemos que nuestro jefe de policía ha puesto mucho hincapié en la comunicación a través de los medios de prensa, pero también en la comunicación frontal con toda la sociedad. Y creo que eso ha sido además histórico en Florida, que el ciudadano se compromete con la seguridad y proactivamente interviene. Ahí está, precisamente, para llegar y para profundizar en eso en instantes, voy a dejar colgada la pregunta. ¿Sigue existiendo? Usted me decía que sí, pero ¿sigue existiendo ese compromiso del ciudadano de comunicarse con la policía? Esa confianza de saber de que va a aportarle algún dato y que no va a quedar mal parado, porque generalmente muchos pueden tener temor a comunicarse con la policía o con algún efectivo policial, porque me van a quemar, hablando mal y pronto. ¿Ustedes creen que se sigue manteniendo eso? Lo hablamos luego de la pausa, vamos a hacer una breve pausa. Y antes una recomendación, como siempre, porque llegó a Florida la moto líder de Argentina. Motomel ya está en Antonio Albanés Limitada. Y atención que Motomel llegó con increíbles descuentos de contado y financiaciones exclusivas. Visítanos y conocé toda la línea de motos Motomel. Ahora sí, subite a una Motomel con todo el respaldo y la garantía de Antonio Albanés Limitada. Antonio Albanés Limitada es tu lugar de motos. Albanés es confianza. Pausa y ya seguimos con más Así Estamos. Seguimos, amigas y amigos, compartiendo con ustedes esta noche, aquí en Así Estamos, en Canal 23, con integrantes del Comando de la Jefatura de Policía, Fernando Bosch y William González, hablando sobre el tema de la seguridad en Florida. Porque uno a veces, y siempre lo hemos planteado, y se lo hemos planteado a quienes han venido a visitarnos, se habla del tema de la seguridad y hay muchas ocasiones en que se traspolan realidades. Por ejemplo, no es lo mismo lo que pasa en Montevideo a lo que sucede en Florida. Que la escala nos pueda impactar de la misma manera que el Montevideo, porque si hay un arrebato en Florida contra 10, 15 o 20 que suceden en el Montevideo, ese arrebato en Florida pesa por la cantidad de población que tenemos. Y por eso es que preguntábamos antes de ir a la pausa si el peso de la participación ciudadana es tan importante como era antes, de acercarse a la policía para informarle de determinado tipo de movimientos irregulares o de alguna acción que se vio cometer algún delito. ¿Esto sigue siendo así? ¿Se sigue dando? Sí, es muy oportuno afirmar que existe, que la sociedad está comprometida. No nos debemos olvidar que la seguridad, si bien pesa sobre los hombros de la policía, del Ministerio de Interior, pero es responsabilidad de toda la sociedad. Y a tu pregunta, sí, efectivamente la sociedad floridense está comprometida en colaborar. Más allá de eso, el propio Ministerio, como política de Estado, impulsa políticas de acercamiento a la sociedad. Nuestro departamento es un departamento que ha impulsado mucho la policía comunitaria, que es la que nos da un vínculo directo con la sociedad. No nos olvidemos que la sociedad no es solo la que vive en las plantas urbanas, en las ciudades, sino la sociedad que vive un poco más lejos de la ciudad. No nos olvidemos que nosotros tenemos en práctica hace, si mal no recuerdo, 2 años, la Policía Comunitaria Rural, que también nos ha aportado. ¿Qué resultado ha dado esa experiencia? En líneas generales. En líneas generales es positivo. Digo, resultados positivos porque hemos visto que hay un acercamiento, se recibe ese contacto, esa información que tú consultabas
de la sociedad. No nos olvidemos que la gente que vive en zona rural tiene otro tipo de vinculaciones más reservadas, pero después de lograr ese contacto es una persona totalmente abierta que sí brinda información a la policía. Y si vemos dentro de las grandes ciudades que tenemos, o sea, ciudad capital y las ciudades secundarias que tenemos, también digo, la gente se acerca a la policía, la gente confía y bueno, reitero, la jefatura, siguiendo la línea política del ministerio, está embarcada en eso. Y en este 2014, ¿se va a continuar con ese acercamiento al revés de la policía en los barrios, por ejemplo, o la policía en las localidades para reunirse con los vecinos periódicamente, una vez cada tanto? Ustedes seguramente... Yo recuerdo el año pasado que se realizaron algunas reuniones en algunas zonas que se presentaban como conflictivas de la ciudad de Florida, específicamente. Si hablamos puntualmente de la ciudad de Florida, tú lo dijiste, y la prueba está que quien encabezaba las reuniones, más allá de que el resto del comando acompañábamos, es el señor jefe de policía, que es una persona que está permanentemente en contacto con la sociedad, y sí, es una política del comando estar cerca de la ciudad. Es sabido que llega cierto periodo del año en el cual ese tipo de reuniones, por diferentes motivos, se suspenden, pero sí, digo, los barrios conflictivos y no los conflictivos, digo, nosotros tenemos un nexo directo con la Interbarrial, que es la comisión que reúne todos los representantes de las comisiones barriales de la ciudad y también de algunas localidades del departamento. Puntualmente de ser integrado Berrondo, Mendoza Chico, después zonas de fuera del área urbana de la ciudad, como puede ser La Macana, zona de Chacras de Florida. Todo es una política que está establecida en la política del comando de jefatura y por lo pronto se continúa, ¿no? Los grandes medios de comunicación tienen incidencia en nuestro departamento, así como los medios de comunicación locales inciden, pero uno ha visto en los últimos tiempos en Montevideo que se ha implementado todo un sistema muy novedoso utilizando cámaras de vigilancia, es decir, utilizando la tecnología al servicio de la seguridad. ¿Este tipo de planes de seguridad podrían llegar a extenderse? ¿Puede haber algo parecido en Florida en el corto tiempo? ¿Cómo se viene evaluando esta? Digo, qué mejor que el coordinador de la jefatura te va a responder. No sé si está un vaso de agua. Entonces vamos a hacer una cosa, hacemos una breve pausa, así recomponemos, porque suele suceder esa cosa. Y vamos a ver, porque uno ha visto inclusive esas cámaras que van volando, los drones, ahí están los drones, y uno ve, parecen de película, de ciencia ficción, pero de repente sin ser tan sofisticado, puede haber algún tipo de sistema que se pueda implementar en Florida. Breve pausa y seguimos en Así Estamos. Seguimos analizando hoy el tema de la seguridad en nuestro departamento y lo decíamos antes de la pausa. Hemos visto, leído y escuchado que en Montevideo se ha implementado un sistema de seguridad que está apoyado por distintas tecnologías, entre ellos algunas cámaras, unas que son unos Android, ¿cómo era? Drones. Exacto, los drones le llaman, van volando, son tienen autonomía, se manejan por computadora y es una cámara que recorre y puede tener distintas alturas. ¿Qué tan lejos está Florida de contar en algunos lugares específicos? Uno piensa, por ejemplo, el otro día estuvo la gente del centro comercial aquí en Florida, aquí en el programa hablando sobre la seguridad en Florida, destacaban el buen vínculo que existe con la jefatura.
posibilidades habría en el centro de la ciudad o en algunos puntos donde se concentra mucha gente de contar con algún apoyo de este tipo? Bueno, sí, de hecho en el mes de diciembre el señor jefe convocó al Centro Comando Unificado, que es la unidad policial que maneja este tipo de vigilancia electrónica a través del Ministerio del Interior, y bueno, allí estuvo manejando la posibilidad de la instalación de una serie de cámaras en un número por el momento que se manejó como posible de 20 para instalar en diferentes puntos de la ciudad. Es interesante estratégico, el número. Sí, sin duda. Cuando iba a hablar como poco pensé 6 cámaras, no sé. No, pero no. 20 cámaras es un número interesante para cubrir, digamos, la ciudad de Florida. Sin duda que nos da una posibilidad de selección de puntos de diferentes lugares de la ciudad en un número importante. Esto es un proyecto, ya digo, la reunión que se hizo en inicio fue en diciembre y se está manejando a ese nivel. Por el momento es un plan que de pronto estoy adelantando en demasía como primicia, que hubiese correspondido que lo habría anunciado el señor jefe. Pero sin duda demuestra que la jefatura está a la vanguardia de la seguridad, intentando mejorar en todo sentido estos aspectos. Esto, ¿no? que estamos viendo en imágenes es algo parecido a lo que hay en Montevideo. Difícilmente llegue a Florida, algo así. Pero no seguro. Se había cámaras proyectado fijas. Cámaras fijas o móviles, pero fijos a un lugar, ¿verdad? O sea, se llevan y se colocan. Con posibilidades de movilidad en el lugar, pero siempre afincadas normalmente a una columna o a un punto fijo, ¿verdad? Uh-huh. En delitos informáticos, porque hablábamos del tema de la seguridad y todo lo demás, cuando uno expone su vida a través de las redes sociales, ¿cómo está la situación en Florida? ¿Se han detectado? ¿Hay alguna unidad especial que se encarga de esto? Sí, nosotros tenemos la Dirección de Investigaciones, que es la dependencia que básicamente se está derivando todo este tipo de delitos, los informáticos, los cometidos a través del uso de celulares, que es la unidad que específicamente se está instruyendo en esto, porque naturalmente precisa de una tecnificación cada vez más importante. Y hemos tenido, sí, importantes delitos a través del uso de las redes sociales, a través del hackeo de las correspondientes claves o contraseñas, que han permitido esclarecer muchos hechos que han ocurrido. No me refiero sino a la gravedad, sino a una cantidad importante de hechos que se han cometido a través del uso de la informática, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y esto lleva a tener un equipo que esté en permanente capacitación, es decir, actualizándose permanentemente? ¿Dónde se hace esto en Montevideo? Se hace en Montevideo, independientemente de los cursos que pueda pagar la jefatura, y también es bueno que contamos con el apoyo, como lo hemos se ha hecho en varias oportunidades, de las unidades de Montevideo del Ministerio del Interior, que están más avanzadas en esto, vale decir, delitos complejos, la misma Dirección Nacional de Policía Técnica, ¿verdad? Hemos trabajado en conjunto cuando se cometen este tipo de hechos, ¿verdad? Uh-huh. Si mañana viene un integrante nuevo al comando de jefatura, ¿no? Se lo voy a plantear así la pregunta. ¿Cuáles son aquellos aspectos que ustedes consideran que debe tener en cuenta para conocer el departamento de Florida? Bueno, en principio... Porque hoy hablábamos de que Florida todavía mantiene esa especie de situación especial o de privilegio frente al resto del país en cuanto a delitos se refiere, más allá de que ocurren delitos con la misma violencia que ocurre en otros lados, lo dejamos sentado, pero en menor cantidad. Hay otro resguardo. Es decir, ¿qué se presentaría como complejo en Florida? ¿O no hay? Nosotros tenemos creo que el mayor factor de riesgo que tenemos es el delito que es provocado por personas que vienen de fuera del departamento.
No olvidemos que estamos a 100 kilómetros de Montevideo, y tenemos ejemplos, muchísimos ejemplos, y que los delitos más peligrosos son normalmente cometidos por gente que no es afincada acá, gente que viene de otros lugares. Por ejemplo, los últimos 4 copamientos fueron cometidos por personas no radicadas en Florida, radicadas en Canelones, y bueno, ejemplos como ese hay varios. En base a eso se han diseñado planes que pasan desde la actividad de la Policía Comunitaria Rural como actividad preventiva a planes más represivos como son puestos de control de ruta. Creemos que tenemos diseñado un conjunto, una batería de planes que, conociéndolos, permite un manejo de la jefatura, obviamente que depende mucho de la iniciativa y la impronta de cada persona, como cualquier actividad de la vida, pero creemos que tenemos una batería de planificación que de alguna manera permite abordar en el sentido de la seguridad, ¿no? Muchas veces se habla, y esto seguramente debe ser motivo de discusión de un comando, deduzco, de la policía, el apoyo de la justicia. Y es común escuchar y ver a la gente, dice, bueno, la policía actúa, trabaja, pero después van a la justicia y sueltan a los delincuentes. ¿Cuál es la percepción? Yo sé que de repente estoy metiendo en un brete con esta pregunta, pero ¿cuál es la percepción o el relacionamiento que existe actualmente entre lo que es la parte ejecutiva de la policía y la justicia? En el caso concreto de Florida. Es fácil es muy buena. Creo que es muy fácil de corroborar si uno ve entre la denuncia y los casos que se han aclarado cuánta gente ha quedado procesada. Sí, la comunicación con la justicia en general, ya no me refiero solo a la justicia penal, sino a los juzgados de paz, es muy buena. En principio eso, y ha sido preocupación del jefe y del comando, apuntar a esa comunicación, porque de una correcta y una profesional comunicación, en realidad quien se beneficia es la sociedad en su conjunto. Nosotros actuamos como auxiliar de la justicia, es un principio básico que es ineludible, y en la medida que además eso se haga profesional y con una comunicación personal mejor, obviamente los resultados son muy buenos. Ahora, nuestra actividad, y yo creo que eso parte también del sentido profesional que tenga el policía, debe ser reunir las pruebas y someterlas a la consideración del juez. Y hasta ahí debemos llegar. La valoración que haga la justicia de los elementos de prueba, en definitiva, ya excede a nuestra potestad de poder calificarlo. En todo caso, podríamos intentar mejorar y obtener mejores elementos de prueba. Pero no es, ni ha sido, y habrá de ser, como profesionales que somos, calificar a la justicia, porque mal profesionales podríamos llamarnos, ¿no? Bien, un poco como para ir redondeando el tema de la noche de hoy, que se nos ha ido bastante rápido los minutos. Si tuviera que realizar algunas recomendaciones a quienes están por ir de vacaciones ahora, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años atrás, se emitía por parte de la jefatura un comunicado, avise en la seccional más próxima o un vecino, etcétera, una serie de recomendaciones. Pero ¿qué tendría que tomar en cuenta hoy el vecino de la ciudad y del campo? Porque tenemos la suerte que nos están viendo en varias localidades del interior. Me parece a mí que es muy importante, más allá de lo que tú decías, no sé si es buena o mala la idea de utilizar las redes sociales para comunicar, pero más importante es apoyarse. Ante que nada, el primer apoyo que tiene cualquier ciudadano es la persona que tiene más cercana, que es un vecino. Sabemos que a veces encontrar el oído dispuesto de un vecino en una ciudad es un poco más difícil que encontrarlo en una zona rural. Pero sí es bueno que a algún conocido, ¿por qué no a la policía también, hacer saber de alguna forma
que su vivienda va a quedar deshabitada. De esa forma, y nosotros apoyados en los planes operativos que tenemos, que de todas maneras no porque las personas se vayan de vacaciones, nosotros nos tomamos vacaciones, todo lo contrario, tratamos de redoblar esfuerzos para mantener de esa forma, con los recursos que tenemos, la ciudad vigilada. A veces se hace un poco difícil y depende de la situación en cada lugar que se está viviendo, es de la forma que se desarrollan las estrategias. Pero sí, es muy bueno tratar de comunicar a alguna persona que su vivienda va a quedar deshabitada, y de esa forma se han dado casos que, y volviendo a aquello que me preguntaste al inicio, de que si colabora la sociedad, sí, porque ha habido casos que un vecino dice, la casa de fulano no hay nadie, pero sí hay una luz encendida, por ejemplo. Bueno, creo que es una buena medida que alguien tome conocimiento de que va a estar sola su vivienda. Bien, me había quedado colgada una pregunta por allí, bueno, se nos ha terminado el tiempo y se me escapó porque quedé concentrado en eso, en los vecinos. Claro, es el primero que puede llegar a avisar a la policía. Sí, en una situación extrema. Más allá de que... Más allá que la policía esté enterada de que no hay nadie en una casa, algunos piensan, no, pero yo le avisé a la policía que no iba a estar. Claro, efectivamente, el vecino es nuestro referente. El referente, porque el vecino mío es el que sabe que yo no estoy ya de antemano. Una última, la del estribo, como se dice popularmente. Históricamente, yo recuerdo años atrás, se hablaba que en el verano prácticamente que la jefatura, las unidades policiales del interior se desmantelaban en beneficio de la costa. Es decir, hablamos de los departamentos de Maldonado, Canelones, Rocha, donde básicamente se concentra una mayor cantidad de población en temporada estival. ¿Sigue sucediendo lo mismo? Sí, en este momento... ¿Sigue aportando personal de los departamentos hacia él? Sí, nosotros tenemos un policía con un vehículo en el Plan Verano Azul, que es precisamente el de la costa, pero tenemos también personal policía que está apoyando en la cárcel de Campanero, en Lavallée. De modo que sí, como sucede esto del Campanero ha sido durante todo el año, también aunque se minimizó el apoyo en la costa este año, ¿verdad? En función de que tenemos personal en Campanero. Bien, vos, González, gracias por haber venido nuevamente. Sabemos que en verano es lo mismo que el otoño y que el invierno para ustedes, así que es como estas construcciones. Hay que estar. Sin duda. Hay que estar. Gracias por dedicar parte de su tiempo a poder venir y transmitir algunos aspectos que a veces quedan como boyando allí a la comunidad. Bueno, un gusto. Nuevamente reiteramos el agradecimiento por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Canal 23. Bien, amigas y amigos, hasta aquí estamos llegando. Vamos a ir a la última pausa, muy breve, Dino, porque venimos con el espacio que teníamos comprometido y nos despedimos de todos ustedes.